Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy veremos este tema de integración por partes. Bueno, primero tenemos que saber cuándo tenemos que utilizar este método, ¿no? Bueno, sirve para cuando el integrando, o sea, toda esta partecita está formada por un producto o división que se podrá escribir como producto. Cuando se refiere a producto, pues es una multiplicación, ¿no? Que pues aunque aquí no lo diga, aquí es como si tuviéramos un puntito y por lo tanto estuviera multiplicando, ¿no? O cuando se refiere a que dice que a una división que se podrá escribir como producto, es que por ejemplo tenemos 5 sobre x, podemos verlo también como 1 sobre x por 5. Aunque pues usualmente la mayoría de los ejercicios son productos, no necesariamente divisiones que se pueden ver por producto. Un punto muy importante que tenemos que destacar es que la integración por partes va a hacer uso de esta fórmula. Entonces, pues resulta un poco complicado aprendérsela, ¿no? Pero a pesar de esto, han habido muchas personas que no sé quién en realidad inventó esta frase, pero te la puedes aprender de la siguiente forma. Un día vi a una vaca sin cola vestida de uniforme. Y pues bueno, obviamente es una forma más fácil de poder aprenderte la fórmula. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer en una integración por partes es identificar u y dv. Bueno, se preguntarán cómo podemos hacer esto. Bueno, para esto también se inventó una palabra que en realidad no sé de dónde venga, que dice ilate. La i nos va a representar una función inversa, como por ejemplo sería seno a la menos 1. Recordemos que inverso pues generalmente se le dan valores negativos. La L que nos va a representar logaritmo, ya sea logaritmo natural o logaritmo base, la que sea. La A nos va a representar funciones algebraicas, como por ejemplo aquí 3x. La T nos va a representar funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente y todas esas. Y por último tenemos la E que nos va a representar funciones exponenciales. En este caso, por ejemplo, sería e a la x. Y bueno, la forma en la que podemos identificar u y dv es la siguiente. Como les decía, tenemos que basarnos en esta palabra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la integral de x al cuadrado por logaritmo natural de x por dx. Aquí, basándonos en esta regla, tendríamos que x al cuadrado es una función algebraica y logaritmo natural de x es una función pues logarítmica, ¿no? Entonces, de acuerdo a la palabra, la que aparezca primero es la que va a ser u. En este caso, logaritmo aparece antes que la a. Por tanto, logaritmo natural de x va a ser u. Y como algebraica aparece después de la l, ese valor, en este caso sería x al cuadrado, nos va a representar dv. El siguiente paso que tenemos que hacer es encontrar v y du. Y bueno, ya que tenemos u y dv, en este caso lo que podemos hacer para encontrar du es derivar u. Bueno, la derivada en este caso del logaritmo natural de x nos daría 1 sobre x. Y para encontrar v tenemos que integrar la función de v de x al cuadrado por dx. Entonces la integral de dv sería x al cubo sobre 3, porque recordemos que cuando tenemos, por ejemplo, x al cuadrado le tenemos que sumar 1 y lo vamos a dividir entre la suma de esto. Entonces nos quedaría x al cuadrado más 1, x al cubo, sobre 2 más 1, 3, y pues aquí lo tenemos. El siguiente paso es únicamente sustituir en la fórmula. Es esta fórmula que ya les había comentado. Y pues bueno, ya que tenemos todos nuestros elementos, vamos a proseguir a sustituir en esta fórmula. Y bueno, esto nos va a representar lo mismo, ¿no? Esto es como pues la integral inicial a la que le queremos sacar el resultado. Entonces pues eso lo vamos a pasar igual que como lo tenemos aquí. En realidad lo que nos importa es sustituir esta parte de la fórmula. Entonces ya tenemos identificados todos nuestros elementos. U va a ser logaritmo natural de x, que va a multiplicar a v, que en este caso sería x al cubo sobre 3, y a eso le vamos a restar la integral de v, que sería x al cubo sobre 3 multiplicado por la derivada de u, que es 1 sobre x, y le agregamos el de x. Ya que tenemos todos nuestros elementos sustituidos, vamos a proseguir con realizar pues obviamente
la resolución de esta integración por partes. Y pues bueno, aquí lo que hice fue pasar primero todos estos elementos igual y esto lo multipliqué. Y pues aquí podemos aplicar una propiedad que se llama reducción de la expresión usando pues el máximo común divisor, ¿no? Entonces pues tenemos que x al cubo sobre 3 por 1 sobre x nos daría x al cuadrado sobre 3. Pues es como si multiplicáramos x al cubo por 1 y 3 por x, ¿no? Nos quedaría entonces x al cubo sobre 3x y podemos eliminar una x, porque tanto en el denominador como en el numerador tenemos una misma letra, ¿no? Entonces podemos simplificarlo y pues ya nos queda así, x al cuadrado sobre 3. Y a eso lo vamos a seguir simplificando. Y como saben, pues aquí es como si tuviéramos un tercio. Entonces podemos sacarlo. Esto va a pasar igual, logaritmo natural de x por x al cubo sobre 3, y le vamos a restar menos un tercio, que es pues lo que tenemos aquí, ¿no? Y adentro vamos a seguir teniendo la integral de x al cuadrado por dx. Entonces, pues ahora sí volvemos a pasar, o si quieren ya pueden ir pues simplificando, ¿no? Vamos a pasar esto, logaritmo natural de x por x al cubo sobre 3, menos un tercio, y ahora sí vamos a integrar esta parte. Y pues es lo mismo que les comentaba en esta parte. Al cuadrado se le va a sumar 1 y se va a dividir entre la suma de estos. Entonces nos quedaría logaritmo natural de x por x al cubo sobre 3 menos un tercio por x al cubo sobre 3. Y ahora sí vamos a proceder con pues simplificar toda nuestra función, ¿no? Nuestro resultado. Entonces multiplicamos logaritmo natural de x por x al cubo, nos daría lo mismo. Y pues lo dividiríamos entre 3, porque aquí es como si tuviéramos 1, ¿no? Entonces 1 por 3, 3. Menos 1 por x al cubo, me da x al cubo. 3 por 3, 9. Y como sabemos, pues a estos resultados les tenemos que sumar una constante. Y es así como queda. Logaritmo natural de x por x al cubo sobre 3 menos x al cubo sobre 9 más c. Y ese sería nuestro resultado.